Releyendo la palabra. Los martes a las 20 te invitamos a compartir nuestro espacio radial. La Iglesia Evangélica Metodista de Venado Tuerto te propone música y análisis de situaciones a partir de la palabra, con teléfonos abiertos para tu opinión y sugerencias. Releyendo la palabra, en 88.1 del dial, la radio municipal. Déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder. Amazing grace, oh how sweet is the sound that saved a wretch like me. I once was lost, oh but now I'm found. Was blind, but now I see. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun. God's praise, and when we first are begun, Buenas noches, iniciamos el programa de hoy escuchando a Elvis Presley cantando Sublime Gracia. Bienvenidos al programa Releyendo la Palabra de la Iglesia Evangélica Metodista de Venado Tuerto, cuyo templo está ubicado en Belgrano y Marconi. Hoy es martes 7 de julio de 2020. Mi nombre es Andrés de Fossé y me acompañan hoy Betty Gaidú y mediante audios el pastor Percy Wheeler y como invitada especial también mediante un audio la pastora María Esther Andersen. Seguimos en cuarentena, así que este programa lo grabamos en casa. Busquen por favor virome y papel para anotar datos.
Nuestro agradecimiento a Radio Municipal por el espacio cedido y a Javier, nuestro operador. Hola, buenas noches. El tema del programa de hoy es cristianos destacados de ayer y de hoy. Esta sería una tercera parte o un tercer programa con el mismo título. Vamos a hablar hoy de dos hombres muy destacados, aunque por motivos diferentes, que vivieron en el siglo XX en Estados Unidos: Martin Luther King y Elvis Presley. Martin Luther King nació en 1929 en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, y falleció en 1968 a los 39 años en Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Se casó con Coretta Scott King en 1953, con quien tuvo 4 hijos: Yolanda King, Martin Luther King III, Dexter Scott King y Berenice King. Elvis Aaron Presley nació en 1935 en Tupelo, Mississippi, Estados Unidos. Falleció en 1977 a los 42 años en Graceland, Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Se casó con Priscilla Presley y tuvo una hija, Lisa Mary Presley. Escucharemos un interesante audio del pastor Percy, donde nos habla de Martin Luther King, de su vida, sus ideas, sus dichos acerca del conocimiento, del poder, del amor, de la discriminación, etc. Nació en Atlanta, en Georgia, el 15 de enero de 1929, esto para que nos ubiquemos en el tiempo. Nació en el 1929, con el nombre de Michael King. Este muchacho, después de un viaje a Alemania, conoce los lugares históricos de los luteranos y cambia su nombre Michael por Martin Luther, Martín Lutero King. No tenían problemas para cambiarse los nombres en ese tiempo. Y Martin Luther King fue asesinado a los 39 años, el 4 de abril del año 68, en la ciudad de Memphis, en el estado de Tennessee. Era hijo de un pastor de la iglesia bautista. Él también tuvo una sólida preparación teológica, estudió justamente teología en la Universidad de Boston y en 1954 tuvo su primer cargo pastoral. Él desde joven había vivido la conciencia de una situación de segregación, es decir, de separación social, pobres y ricos, y racial, en este caso negros y blancos. En esa situación en la cual vivían especialmente en su país los negros. En toda esta lucha, su maestro fue el Mahatma Gandhi. Interesante, ¿no? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi basó toda su teoría de la no violencia en el Sermón del Monte. Pero él dijo que no podía afiliarse a ninguna iglesia, no podía ser cristiano, porque había visto y veía las cosas que las iglesias cristianas hacían en todo el mundo. Sin embargo, le reconocemos hoy al Mahatma Gandhi como el apóstol de la no violencia. Volviendo a Luther King, su lucha logró en el año 64 muchos derechos civiles básicos para la gente negra de los Estados Unidos. En el año 63, en agosto, él había pronunciado su famoso discurso: "Yo tengo un sueño que sus hijos iban a vivir en un lugar sin discriminación". Y después, en el año 65, 1965, consiguió el derecho al voto, porque hasta ese momento los negros no votaban, como aquí en una época las mujeres no votaban. Siempre ha habido discriminaciones de colores, de sexo, etc. Vivimos siendo discriminadores.
Nosotros pensamos que no tenemos ningún tipo de discriminación, pero en Argentina también tenemos discriminación. Los villeros, los negros, los cabecita negra. Hay muchas cosas que en realidad molestan la conciencia, me parece, de la gente. La prédica de Martin Luther King, justamente debido a su vocación pastoral, él situó a la Biblia en el corazón de su mensaje. La Biblia era lo central. Considerando que la humanidad había estado desde hacía mucho tiempo en la montaña de la violencia, donde no podía escuchar el sermón de la montaña. Había subido la humanidad la montaña de la violencia, ya que debía ir a la tierra prometida el ser humano. La humanidad debía ir a esa tierra prometida de justicia y fraternidad, que justamente nos habla la Biblia. Para él, este objetivo era como una misión divina, en tanto que no debía satisfacerse nunca con adjetivos inacabados, sino que había que mantener siempre una especie de descontento divino. Cuando llegaba a una meta decía, no es acá, es más adelante. Siempre ese descontento. Martin Luther King tiene muchos dichos hermosos. Por ejemplo, dijo un día, el problema es con el hombre mismo y el alma del hombre. No hemos aprendido a ser justos y honestos y amables y verdaderos y amorosos. Y esa es la base de nuestro problema. El verdadero problema es que a través de nuestro genio científico hemos hecho del mundo un vecindario, pero a través de nuestro genio moral y espiritual hemos fallado en trazar del vecindario, en hacer del vecindario una hermandad, una fraternidad. Después también tiene otra frase famosa hablando de la ciencia, hablando del genio científico. Decía Martin Luther King, la ciencia investiga, la religión interpreta. La ciencia da al hombre el conocimiento, que es el poder. Claro, el que conoce tiene poder, el que tiene la información y conoce tiene el poder. La religión da al hombre la sabiduría, que es el control, saber controlar el poder. La ciencia se ocupa de los hechos, de las cosas que pasan. La religión se ocupa de los valores de esos hechos. Por eso, decía este muchacho Luther King, las dos, religión y ciencia, no son rivales, simplemente son complementarias. Otra cosa de las que decía Luther King, el poder sin amor es peligroso y abusivo. El amor sin poder es sentimental y anémico. El mejor poder es el amor, que implica la petición de justicia. Y la mejor justicia es el poder que corrige todo lo que pone obstáculos al amor. La mejor justicia es el poder que corrige todo lo que pone obstáculos al amor. La lucha por el poder, sin amor o conciencia, está condenada al fracaso, ya sea por blancos o negros. Y para Martin Luther King, la mayor crisis de nuestros tiempos es este choque, esta colisión entre un poder inmoral y una moralidad impotente. Una moralidad que no va más allá de la declamación, porque no se la vive. Es interesante estos dichos, hay una profundidad tremenda detrás de todo esto. Su prédica, su acción, este tipo de frases, de discursos, dicho en las marchas que terminaban en alguna plaza pública de alguna de las ciudades del sur de los Estados Unidos. Esta prédica y acción con multitudinarias marchas le trajeron problemas con el FBI, que empezó a espiarlo. El FBI lo empezó a espiar, lo trataban de comunista,
Pero como no le pudieron probar nada, en ese tiempo el tema comunista era muy duro en Estados Unidos, era complicada la cosa. No le pudieron probar nada político. Solamente por un tiempo lo consideraron peligroso para los Estados Unidos. Pero no le encontraban nada en la política, entonces trataron de ensuciarlo en su vida privada, de que había sido infiel en su matrimonio, de que, bueno, que el tema es lo que le pasa muchas veces a los pastores, a los sacerdotes, ¿no? El problema con dinero o con mujeres es complicado. Y le hicieron ese problema. Pero tampoco pudieron probarle nunca nada. Entonces, ¿qué quedaba para hacer con Martin Luther King? Lo mataron, y este es uno de los crímenes de la historia que nunca se va a saber realmente si fue el asesino fulano de tal o no. ¿Cómo fue la cuestión? ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mandó matar? ¿Fue casualidad? Y si se sabe, no se va a decir no. Sabemos que en todos los lugares, en todos los países, han pasado situaciones de este tipo y no se sabe nada. En la abadía de Westminster, en Inglaterra, que es prácticamente un monumento a la fe cristiana, del lado de los protestantes, por supuesto, hay 4 estatuas, entre las tantas que hay, que forman la galería de los mártires modernos, mártires del siglo XX. Y allí está Isabel Fyodorovna, una rusa, Martin Luther King, Monseñor Oscar Romero, lo recuerdan a Monseñor Romero, y está en la Catedral de Westminster, siendo un obispo católico, ¿no? Pero fue un mártir de este siglo XX. Y el otro que está es el pastor Dietrich Bonhoeffer, aquel que estuvo preso por los nazis, era alemán, un teólogo, pastor alemán, de la Iglesia Evangélica Alemana, estuvo preso de los nazis y pocos días antes de la rendición del Führer lo fusilan. Es considerado uno de los mártires de este siglo. Eso lo dice todo, que a través de estos 4 mártires del siglo XX está la lucha de la humanidad por una humanidad nueva, realmente sin discriminaciones, y que nos haga hermanos los unos de los otros. De lo contrario, cuando leemos el Evangelio y no lo vivimos, no pasa nada, seguimos todo como está. Gracias. Oh Lord, my God, when I know some wonder, consider all the worlds thy hands have made. I see stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Sing it, fellas. When Christ shall come with shout of acclamation to take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, oh my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art.
Thank you. Beautiful. Hemos escuchado a Elvis Presley cantando el conocido himno Cuán grande es Él. Analizaremos en primer lugar la vida de Martin Luther King Jr. Fue un reconocido pastor estadounidense de la Iglesia Bautista que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses, y que además participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Por esa actividad, encaminada a terminar con la segregación estadounidense y la discriminación racial, a través de medios no violentos, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1964. 4 años después, en una época en que su labor se había orientado en especial hacia la oposición de la guerra y la lucha contra la pobreza, fue asesinado en Memphis, cuando se preparaba para asistir a una cena informal de amigos. Como dijo el pastor Percy, Martin Luther King, activista por los derechos civiles desde muy joven, organizó y llevó a cabo diversas actividades pacíficas reclamando el derecho al voto, la no discriminación y otros derechos civiles básicos para la gente negra de los Estados Unidos. Entre sus acciones más recordadas están el boicot de autobuses en Montgomery, en 1955, su apoyo a la fundación de la Southern Christian Leadership Conference, en 1957, de la que sería su primer presidente, y el liderazgo de la Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad, en agosto de 1963, al final de la cual pronunciaría su famoso discurso I Have a Dream, o en español, Yo tengo un sueño, gracias al cual se extendería por todo el país la conciencia pública sobre el movimiento de los derechos civiles y se consolidaría como uno de los más grandes oradores de la historia estadounidense. La mayor parte de los derechos reclamados por el movimiento serían aprobados con la promulgación de la Ley de Derechos Civiles en 1964 y la Ley de Derecho de Voto de 1965. En un próximo programa profundizaremos sobre estas acciones pacifistas. El asesinato de Martin Luther King Jr. se considera uno de los magnicidios del siglo XX. Es recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de Estados Unidos y en la moderna historia de la no violencia. Se le concedió a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad, se la concedió el presidente Jimmy Carter en 1977, y la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos en 2004. Desde 1986, el día de Martin Luther King es día festivo en los Estados Unidos. Leo la letra en español, en castellano, de este himno, ¿Por qué yo, Señor? Dice así: ¿Por qué, mi Señor? ¿Qué he hecho para merecer más de uno de los placeres que conozco? Dime, Señor, ¿qué hice para merecer tu amor y la amabilidad que me has demostrado? Señor celestial, Jesús, estoy desgastado y entonces ayúdame, Jesús, sé lo que soy. Ahora que sé que te necesitaba tanto, ayúdame, Jesús, mi alma está en tus manos. Pruébame, Señor, si crees que hay un camino que pueda pagar todo lo que he tomado de ti. Tal vez, Señor, puedo enseñarle a alguien más por lo que he pasado. En mi camino hacia ti, Señor celestial Jesús, te alabo. Entonces, ayúdame, Jesús, sé lo que soy, oh sí. Ahora sé que te necesitaba tanto. Ayúdame, Jesús, mi alma está en tus manos. Jesús, mi alma está en tus manos. Bueno, vamos a escuchar a continuación ¿Por qué yo, Señor? Un himno que canta Elvis Presley. I'd like to ask J.D. Sumner to stand up to sing one of my favorite songs, Why Me, Lord? Why me, Lord? What have I ever done to deserve even one of the pleasures I've known?
My soul's in your hands. Try me, Lord, if you think there's a way I can ever repay all I've taken from you. Maybe, Lord, I can show someone else what I've been through myself on my way back to you. Lord, help me, Jesus, I've wasted it, so help me, Jesus, I know what I am, oh yeah, now that I know I've needed you, so help me, Jesus, my soul's in your hands. Jesus, my soul's in your Thank you. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. JD, sounds fantastic. Thank you. Los invitamos a escuchar a la pastora María Esther Andersen en una reflexión que habla de Martin Luther King. Buenas noches, querida hermandad. Día a día nos van sorprendiendo las diferentes situaciones que van atravesando nuestra vida y nuestra historia. Frente a la violencia y los prejuicios, nos hace muy bien recordar y asumir las palabras de un pastor bautista, quien en plena lucha contra la discriminación racial en Estados Unidos, deja a la humanidad uno de los legados más hermosos: la capacidad de no perder la esperanza y los sueños. El pastor Martin Luther King, en el año 1963, nos decía: les digo a ustedes hoy que pese a todas las dificultades y frustraciones del momento, yo todavía tengo un sueño. Yo tengo el sueño de que un día esta nación vivirá el verdadero significado de su credo. Creemos que todos los hombres son creados iguales. Yo tengo el sueño de que mis 4 hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo el sueño de que un día niños negros y niñas negras serán capaces de unir sus manos con niños blancos y niñas blancas como hermanas y hermanos. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo el sueño de que un día cada valle será exaltado, cada colina y cada montaña será bajada. Los sitios escarpados serán aplanados y los sitios sinuosos serán enderezados, y que la gloria del Señor será revelada y toda la carne la verá al unísono. Esta es nuestra esperanza. Con esta fe seremos capaces de transformar nuestras discordancias en una hermosa sinfonía de hermandad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de orar juntos, de luchar para la libertad juntos, con la certeza de que un día todos seremos libres. El apóstol Pablo nos recuerda que es necesario cambiar nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. Los cambios significativos que tendremos en la sociedad toda, pero fundamentalmente en nuestras familias y vidas, tendrán que ver con las opciones que cada uno, que cada una, vayamos día a día asumiendo. Cambia tu manera de pensar para que cambie
tu manera de vivir. Que este sueño compartido y sostenido durante tanto tiempo por el pastor Martin Luther King nos ayude hoy a seguir creyendo en la promesa de plenitud de vida para todos y para todas. Para Dios no hay personas más valiosas y personas menos importantes. Dios no hace acepción de personas y creemos eso, que todos los hombres y todas las mujeres son creadas con las mismas oportunidades por Dios. Que nada ni nadie nos haga perder esa esperanza. Que tengamos un bendecido descanso. Que así sea. Amén. ¿Por qué elegimos hoy a Martin y Elvis? ¿Qué los une? Vamos a ver. El 4 de abril de 1968, Martin Luther King Jr. estaba parado en el balcón del segundo piso del motel Lorraine en Memphis, Tennessee, cuando un francotirador le disparó. Con solo 39 años en ese momento, King había transformado, en los 8 años que precedieron a su trágica muerte, el movimiento estadounidense de derechos civiles. Se convirtió en una cruzada nacional que inspiró a personas de todo el espectro social y convirtió las injusticias económicas y raciales desatendidas en importantes problemas políticos, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Como activista social, el mejor momento de King llegó en agosto de 1963, cuando ayudó a organizar la marcha en Washington. Más de 250.000 personas se reunieron frente al monumento a Lincoln para protestar contra la segregación y la intolerancia. Y King pronunció su famoso discurso, "Tengo un sueño". Después de su asesinato, millones de personas rindieron homenaje a su coraje, su elocuencia y su determinación. Elvis Presley fue uno de ellos. Grabó la canción If I Can Dream, Si Puedo Soñar. Solo 2 meses después del asesinato y la intensidad emocional con la que Elvis canta, esta canción trae a la memoria la conmoción y el dolor que se apoderó de Estados Unidos tras el asesinato de King. Presley era solo 6 años más joven que King, y ambos nacieron y se criaron en el sur de los Estados Unidos. King en Georgia y Elvis en Mississippi, donde estaban rodeados de racismo institucionalizado. Presley no pudo asistir al funeral en persona porque se encontraba filmando Live a Little, Love a Little, una de sus muchas películas. Según su coprotagonista, Celeste Yarnall, ella y Elvis vieron el funeral de Martin Luther King juntos durante el almuerzo en su remolque. Elvis lloró porque realmente le importaba mucho. Unas semanas más tarde, Elvis comenzó a trabajar en un programa de televisión llamado Regreso Especial 68. Filmado en junio y transmitido en diciembre, el programa originalmente estaba programado para cerrar con Elvis cantando I'll Be Home for Christmas, pero él se opuso. Quería concluir con una canción que reflejara su profunda tristeza por la lucha racial y política que dividía al país. Steve Binder, el director del programa, estuvo de acuerdo. Quería que el mundo supiera que aquí había un tipo que no tenía prejuicios, declaró Binder, que se crió en el corazón de los prejuicios, pero realmente estaba por encima de todo eso. The Comeback Special cierra inolvidablemente con Si Puedo Soñar, escrito por el arreglista vocal Earl Brown e interpretado por Elvis. El discurso de King, Tengo un sueño, es claramente la inspiración de Brown para la letra de Si Puedo Soñar. Las letras de Brown son una reacción apasionada a las devastadoras noticias de la muerte de King, pero es lo que hace Elvis con esas letras lo que transforma Si Puedo Soñar en uno de los tributos más conmovedores. Su voz está llena de emoción cruda, que parece a veces casi abrumarlo.
Una vez más está el enojado, urgente y antiestablecimiento de Elvis, que estalló en la escena musical estadounidense 12 años antes y que, a los 33 años, cierra su especial de Regreso 68 al honrar al mayor líder negro del país. Martin Luther King nos instó a soñar. Después de su asesinato, Elvis espera que todavía podamos soñar. La muerte de King nos recuerda cuán lejos está aún nuestra sociedad de la igualdad que King imaginó. La traducción de la letra de este himno, Si puedo soñar, es esta. Debe haber luces brillando más fuerte en alguna parte. Debe haber pájaros volando más alto en un cielo más azul. Si puedo soñar con un mejor lugar, donde todos mis hermanos caminen de la mano. Dime por qué mi sueño no puede hacerse realidad. Debe haber paz y comprensión algún día. Fuertes vientos de promesas que borren todas las dudas y miedos. Si puedo soñar con un sol más cálido, donde la esperanza siga brillando sobre todos nosotros. Dime por qué ese sol no va a aparecer. Estamos perdidos en una nube con demasiada lluvia. Estamos atrapados en un mundo que está repleto de dolor. Pero siempre que un hombre tenga las fuerzas para soñar, puede limpiar su alma y volar. Muy dentro de mi corazón hay una incipiente pregunta. Todavía estoy seguro de que la respuesta llegará de algún modo. Afuera en la oscuridad hay una vela resplandeciente, y mientras pueda pensar, mientras pueda hablar, y mientras me pueda parar, mientras pueda caminar, mientras pueda soñar, por favor, deja que mi sueño se haga realidad ahora mismo. Deja que se haga realidad ahora mismo. Escuchamos a Elvis cantando Si puedo soñar. There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why, oh why can't my dream come true? Oh why? There must be peace and understanding sometime. Strong winds of promise that will blow away all the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why, oh why, oh why won't that sun appear? We're lost in a cloud with too much rain. We're trapped in a world that's troubled with pain. But as long as a man has the strength to dream, he can redeem his soul and fly. Deep in my heart, there's a trembling question. Still, I am sure that the answer's gonna come someday. Out there in the dark, there's a better
A finales de marzo de 1968, Martin Luther King viajó a Memphis para apoyar a los basureros negros locales que estaban en huelga desde el 12 de marzo con el objetivo de obtener una mejora salarial y un mejor trato. A los afroamericanos se les pagaba $1.70 por hora, pero no se les abonaba cuando no podían trabajar por razones climatológicas, al contrario de lo que se hacía con los trabajadores blancos. Como consecuencia de las protestas pacíficas, estalló una oleada de violencia contra ellas que terminó en el asesinato de un joven afroamericano. El 3 de abril, en el Mason Temple, la sede central de la Iglesia de Dios en Cristo, el grupo pentecostal afroamericano más grande del mundo, Martin Luther King hizo el discurso profético "He estado en la cima de la montaña" ante un auditorio eufórico. No es en verdad importante lo que ahora ocurre. Algunos han comenzado a hablar de amenazas que se perfilan. ¿Qué es lo que me podría ocurrir por parte de uno de nuestros malvados hermanos blancos? Como todo el mundo, a mí me gustaría vivir mucho tiempo. La longevidad es importante, pero eso es algo que ahora no me preocupa. Yo solo quiero cumplir la voluntad de Dios y Él me ha autorizado a subir a la montaña. Y he mirado en torno a mí y he visto la tierra prometida. Puede que yo no vaya allí con vosotros, pero quiero que sepáis esta noche que nosotros llegaremos como pueblo a la tierra prometida. Y estoy muy feliz esta noche, no tengo ningún temor, no tengo miedo de ningún hombre. Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Así se expresó Martin Luther King el 3 de abril. El 4 de abril de 1968, Martin Luther King fue asesinado por un segregacionista blanco en el balcón del Lorraine Motel en Memphis. Por este hecho se declara culpable a James Earl Ray, que se le sentencia a 99 años de cárcel. Las últimas palabras de King en ese balcón fueron dirigidas al músico Ben Branch, quien iba a actuar esa noche durante una reunión pública a la que asistiría Martin Luther King. Ben, prepárate para tocar "Toma mi mano, precioso Señor", en la reunión de esta noche. Tócala de la manera más hermosa. Vamos a escuchar "Toma mi mano, precioso Señor", que es un himno, el himno que pidió tocar Martin Luther King, que fue escrito por Thomas Dorsey, ¿cómo se dice? Thomas Dorsey. Thomas Dorsey, con música de George Allen. Les voy a leer la letra de esta hermosa canción que va a cantar Elvis Presley. Dice así: Precioso Señor, toma mi mano, guíame, ayúdame a pararme. Estoy cansado, estoy débil, estoy fatigado. A través de la tormenta, a través de la noche, guíame a la luz, toma mi mano, precioso Señor, llévame a casa. Cuando mi camino se vuelve penoso, precioso Señor, permanece cerca. Cuando mi luz casi se ha ido, oye mi llanto. Oye mi llamada, sostén mi mano antes que caiga. Toma mi mano, precioso Señor, llévame a casa. Cuando la oscuridad se asoma y la noche está cercana y el día es pasado y se va en el río, yo resisto. Guía mis pies, sostén mi mano, toma mi mano, precioso Señor. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to light. Take my hand, precious Lord, lead me home.
Precious Lord, linger near when my life is almost done. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. When the darkness appears and the night draws near and the day is past and gone. At the river I stand, guide my feet, hold my hand, take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home, lead me home. En un próximo programa seguiremos profundizando la vida de estos dos extraordinarios hombres. Antes de despedirnos, una reflexión final. Cuando preparaba este programa, pensaba que tanto Martin Luther King como Elvis Presley desde niños asistieron a la iglesia, donde seguramente escucharon hablar de Jesús como Dios y Salvador. Pero bueno, ellos después tomaron diferentes caminos. Vamos a leer la parábola del sembrador que contaba Jesús y también su explicación. Sería lindo que cada uno de nosotros pensara en qué terreno cayó la semilla de la palabra de Dios, ¿no? De la invitación de Jesús a seguirle y a entregarle nuestras vidas. Leemos, Andrés, entonces en Mateo 13, 1, 9. Mateo capítulo 13, versículos 1 al 9. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. En Mateo 13 también, pero versículos 18 al 23, está la explicación de la parábola del sembrador. Empiezo por el versículo 18. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno, y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino.
El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución o a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Volvemos a invitarlos a pensar entonces en qué terreno cayó la palabra cuando alguien la sembró en nuestro corazón. ¿Qué terreno somos? Bueno, nos despedimos hasta el próximo programa. Les recordamos que a partir de mañana ya este programa va a estar en nuestro link de YouTube, Releyendo la Palabra, y va a llevar el número 61. Y bueno, si Dios quiere, en un próximo programa seguimos profundizando en la vida apasionante de estos dos personas que hemos hoy dedicado a este programa, Martin Luther King y Elvis Presley. Nos vamos escuchando entonces un hermoso himno, Oí la voz del Salvador. Hasta el próximo programa. Gracias. Oí la voz del Salvador decir con tierno amor: oh, ven a mí, descansarás, cargado pecador, tal como estaba mi Jesús, cansado acudí, y luego dulce alivio y paz por fe del recibí. Oí la voz del Salvador decir: venid, bebed, yo soy la fuente de salud que apaga toda sed. Concede, Dios del vivo Dios, busque a Emmanuel, lo hallé, mi sed él apagó, y ahora vivo en él. Oí su dulce voz decir: del mundo soy la luz, miradme a mí, salvo sed, hay vida en mi cruz. Mirando a Cristo por la fe, mi norte y sol hallé, y en esa luz de vida en él por siempre viviré, y en esa luz de vida en él por siempre